Ahora que ya hemos trabajado con el concepto de la derivada y hemos revisado qué reglas existen para calcular la derivada, dependiendo del tipo de función, vamos a proceder ahora a trabajar con sus aplicaciones, es decir, ahora que ya conozco qué es una derivada, pues en qué la puedo trabajar. Y la derivada de una función, algunas de sus aplicaciones, de hecho, ya las hemos estado abordando, el cálculo de la pendiente de una recta tangente, cálculo de velocidad instantánea, cálculo de aceleración instantánea. Sin embargo, la derivada también se utiliza en problemas que tienen que ver con optimización, es decir, la búsqueda de valores máximos o mínimos. También es de utilidad para determinar o estudiar funciones en cuestiones como en qué intervalos crece, en qué intervalos decrece, su concavidad. También se puede utilizar para el cálculo de límites, etc. Antes de que nosotros empecemos a abordar pues las aplicaciones que tenemos para las derivadas, es necesario que nosotros trabajemos con una teoría preliminar que va a ser de utilidad a lo largo de toda esta unidad. Y lo primero que vamos a hacer es definir a lo que voy a llamar un valor máximo o un valor mínimo. De acuerdo a la definición 1, dada una función definida en un intervalo i, y siendo x0 un número de ese intervalo, f de x0 se va a considerar el máximo o bien valor máximo de la función en ese intervalo si f de x0 es mayor o igual que f de x para toda x en el intervalo. Y f de x0 será el mínimo o valor mínimo de la función en el intervalo si f de x0 es menor o igual que f de x para toda x en ese intervalo. Para entender esto un poco mejor, vamos a observar la siguiente figura. Mencionábamos hace unos momentos que el máximo de la función se va a considerar cuando f de x0 es una cantidad mayor o igual a f de x para toda x definida en un intervalo i. Y que va a ser el mínimo cuando f de x0 sea menor o igual que f de x, con x que pertenece también a un intervalo i. En la figura que tenemos, el intervalo i se está simbolizando como un intervalo cerrado, que no necesariamente debe ser de esa forma, pero bueno, para ejemplificarlo lo vamos a tomar así. Ahora bien, observa que la definición se cumple, ya que este es el máximo. Observa que si yo lo comparo, por ejemplo, con este valor, es decir, yo tomo a esta x y calculo f de x, sucede que en efecto f de x0 es mayor que f de x. Si tomo, por ejemplo, una x que se encuentre, digamos, aquí, y yo calculo su respectivo f de x, sucede también que este f de x es una cantidad menor que f de x0 y se satisface la condición para que yo lo pueda denominar un valor máximo para ese intervalo. Ahora bien, ¿qué pasa con el mínimo de la función? Bueno, observa este punto, es el que se está considerando el mínimo. Y en efecto, tomemos a cualquier otro x del intervalo, supongamos este de acá. Si tú tomas a x y calculas su respectivo f de x, sucede que en efecto f de x es mayor que f de x0. Toma, por ejemplo, a este x y su respectivo f de x en efecto es mayor que f de x0. De ahí que se cumpla la condición y podamos llamar a este el valor mínimo de la función en el intervalo i. A estos valores que acabamos de calcular también se les da el nombre de valores extremos de la función. Estos valores extremos de los que estamos hablando no necesariamente se van a presentar en lugares donde la recta tangente es horizontal. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, si tú trazas una recta tangente en los puntos que acabamos de definir como máximo mínimo, vas a notar que estas son horizontales. Recuerda de la unidad anterior que eso pasa en lugares donde la derivada es igual a 0. Y observamos que ahí está el mínimo y máximo, pero no necesariamente se va a presentar en esos lugares. También se pueden presentar en lugares donde la función forme una punta o esquina, lugares donde pues ya en algún momento comentamos la derivada no existe, y también se pueden dar en los extremos del intervalo. Ahora bien, los valores máximos y mínimos también se pueden alcanzar en más de una ocasión. Aquí en el dibujo observamos pues un único valor, pero se podrían repetir. Este es el caso que se presenta para la función constante. Observa que si y es igual a c, y tú por ejemplo tomas a este x0 como tu máximo, debería suceder que f de x0 sea mayor o igual
que cualquier f de x del intervalo. Y de hecho se cumple porque f de x0 es igual a f de x. Si yo lo tomo como el mínimo, f de x0 debe ser menor o igual que f de x. Y se cumple también. F de x0 es igual a f de x. Para este caso, el máximo y el mínimo es la misma cantidad. Y decíamos, pues se repite, se alcanza varias veces. Ahora bien, hay un teorema importante que vamos a considerar para esta parte de la teoría preliminar de las aplicaciones de la derivada. Y es lo que denominamos el teorema del valor extremo. Este teorema enuncia lo siguiente. Si f es una función continua definida en un intervalo cerrado, entonces existe al menos un punto en ese intervalo, supongamos x1, donde la función tiene su valor más grande y al menos un punto, llamémoslo x2, donde la función alcanza su valor más pequeño. Esta situación es fácil de entender si imaginamos las condiciones. Tengo una función aquí continua en un intervalo cerrado y en efecto, en algún momento alcanza su mínimo y en algún momento alcanza su máximo valor. Ahora, a pesar de que el teorema es sencillo de entender, es complejo de demostrar, por lo que para comprender por qué es que se deben cumplir estas dos condiciones, es decir, intervalo cerrado y función continua, lo que vamos a hacer es plantear situaciones donde no se cumplan y ver qué es lo que sucede. Por ejemplo, veamos qué pasa si la función no está definida en un intervalo cerrado. Supón, por ejemplo, la función f de x igual a 1 sobre x y trabajamos a esta función en el intervalo abierto 0,1. ¿Qué es lo que sucede? Que si tú observas la gráfica de la función, pareciera ser que el máximo lo está alcanzando en este lugar, cuando x tome a este valor. Imaginemos que este x fuese igual a 0,3. Si yo tomo a un x que esté más cerca de 0, digamos un 0,1, ese valor te va a generar otro que se va a encontrar todavía más arriba del valor que tú visualmente estabas considerando tu máximo. ¿Por qué se da esta situación? Porque x se puede acercar todo lo que tú quieras hacia el 0, pero como no lo llega a tocar, ¿qué es lo que va a hacer la función? Se va a ir hacia infinito. Y por lo tanto, para tu intervalo no va a existir un valor máximo. Para el caso del valor mínimo sucede exactamente lo mismo. Al momento de que yo intento evaluar, parece ser que mi mínimo es este de acá, pero no lo puedo alcanzar porque al ser intervalo abierto, este 1 en realidad no se puede tocar y en consecuencia, pues el valor que produzca la función como f de 1, no voy a poder considerarlo el mínimo. Y eso sucedió porque mi intervalo es abierto. ¿Qué pasa para la segunda gráfica? Tienes a la función f de x igual a x cuadrada en el intervalo abierto 0,2. Nuevamente, parece ser que el mínimo lo está alcanzando cuando x es igual a 0. Sin embargo, ¿qué sucede? Que como el intervalo es abierto, ese 0 no se puede tocar y en realidad no llegas a alcanzar ese mínimo valor, puesto que aunque tú tomes, por ejemplo, a 0,1, 0,01, 0,002, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que va a ir sucediendo? Cada valor que tú vayas acercando hacia 0 va a ser menor y no se va a cumplir la definición general para que yo lo pueda llamar un valor mínimo, que es que ese f de x0 sea menor o igual que cualquier f de x, es decir, siempre vas a encontrar un punto más bajo para la función. Aquí no podemos hacer el acercamiento, pero si tú, por ejemplo, dibujas en GeoGebra esta función y empiezas a acercar más y más y más, vas a observar que en efecto siempre hay un punto más bajo. Ahora, ¿qué pasa para cuando x vale 2? Lo mismo, el intervalo es abierto y no puedes tocar a dicho valor. ¿Qué va a pasar? Que como tú te puedes acercar todo lo que quieras a este 2, siempre va a existir un punto más alto que el anterior. Supón que tú tomas a 1.7, 1.8, 1.9, 1.99, etcétera, etcétera. Cada uno de esos valores te va a arrojar siempre uno mayor y no se va a cumplir la definición de máximo, que es que f de x0 sea mayor o igual que f de x en el intervalo. Y esa situación se presenta porque el intervalo es abierto. Si hubiese sido cerrado, fácilmente identificabas que el mínimo se encontraba en 0 y el máximo en 2. Ahora,
¿Qué pasa si ya respeto la condición de que el intervalo sea cerrado, pero no respeto a la condición de continuidad? Por ejemplo, observa la siguiente función. Esta es una función definida a trozos donde claramente hay una discontinuidad cuando x toma el valor de 1. Observa que tampoco puedes encontrar un máximo y un mínimo de la función. No hay máximo porque, como la función tiene discontinuidad en 1, te puedes acercar todo lo que tú quieras, pero al no poder tocar a dicha cantidad, ¿qué es lo que va a pasar con la gráfica de tu función? Se va a ir hacia infinito y nunca vas a encontrar ese valor que sea el mayor de todos. ¿Qué pasa para el caso del mínimo? Bueno, sucede exactamente lo mismo. Te puedes acercar todo lo que tú quieras al 1, pero como no lo puedes llegar a tocar, eso se va a ir hacia menos infinito. Y en consecuencia, jamás vas a encontrar un valor que sea el más pequeño de todos, que es lo que habíamos visto al principio de esta teoría. Y esto sucedió porque, aunque la función era definida en un intervalo cerrado, no fue continua. Veamos un ejemplo más. Tienes ahora a esta gráfica, nuevamente hay una discontinuidad, aquí estás observando el salto, y si tú buscas un valor máximo, no lo vas a poder encontrar, porque ya que el salto se presenta en 1, ¿qué es lo que pasa? La gráfica de la función empieza a crecer y se va hacia infinito, y no encuentras el valor que sea el máximo de todos. Aunque lo que sí puedes encontrar es el mínimo, porque cuando x toma a este valor, observamos que este es el menor de todos los posibles en el intervalo para esta función. Sin embargo, decíamos, el teorema dice que van a existir ambos si la función es continua en un intervalo cerrado. Como aquí no es continua, pero está definida en un intervalo cerrado, observamos que no se cumple que los dos valores existan. Únicamente existe uno y es el mínimo de la función. De ahí la importancia de que se cumplan ambas condiciones. De acuerdo con ese teorema, si se cumplieron y existen los dos valores, querrá decir que la función se encuentra acotada siempre entre m mayúscula, que va a ser tu máximo, y m minúscula, que va a ser tu mínimo. En otras palabras, los valores que alcanza tu función siempre se van a encontrar en este intervalo. Por este video es todo. En el siguiente vamos a continuar con la segunda parte de la teoría preliminar para aplicaciones de la derivada.